Bien, ahora lo que vamos a ver es la relación que se debe guardar entre el valor de una llave termomagnética y el correspondiente disyuntor diferencial. Habíamos dicho que la térmica, la llave termomagnética, tiene un valor, llamado corriente nominal, y en este caso lo vamos a poner de 25 amperes. El disyuntor diferencial, dijimos que traen dos valores. Las domiciliarias, todos por una cuestión normativa, la corriente de fuga son 30 mA, 0,03 amperes. Pero viendo diferentes valores de corriente nominal. Supongamos una de corriente nominal de 20 amperes y una de corriente nominal de 40 amperes. ¿Sí? Entonces, ¿cuál disyuntor coloco? Supongamos que mi instalación es de 23 amperes. Está un poco jugado, pero está bien los valores. De 15 amperes. Entonces vamos a poner un valor de funcionamiento de mi instalación. ¿Sí? Este es el valor de la térmica que está instalada, del disyuntor instalado. Y vamos a suponer que la corriente que he calculado de mi circuito es de 15 amperes. Estos son valores para poder ejemplificar cómo elegimos el disyuntor. Veamos. Si circula 15 amperes, la llave térmica está bien. ¿Sí? Va a saltar recién con 25 amperes de sobrecarga. Entonces es un amplio margen, pero funciona. Si circulan 15 amperes, un disyuntor de 20 amperes está bien. Acuérdense, esta corriente es en la cual se rompe, significa que 20 amperes no hay problema, porque me van a circular 15. Tampoco habría problema con 40 amperes. Ahora, hay una diferencia de costo, por lo tanto hay que elegir. ¿Cuál elijo? ¿Cómo saber cuál elegir? Supongamos lo siguiente, es lo mismo que pasa cuando elegimos conductores. Si, pensemos así, si yo tengo la térmica de 25 y el disyuntor de 40, ¿qué va a pasar? Cuando por el circuito, por algún problema, en vez de 15 amperes circulen 27 amperes, 30 amperes, pongamos, la llave va a saltar, ¿sí? El disyuntor no ha habido problema, ¿sí? Porque de 40 amperes sea si soporta el pequeño momento que va a tener de sobrecarga, como hemos visto, hay un tiempo de reacción. Ahora veamos el caso inverso. Tengo 30 amperes, ¿sí? Supongamos que ahora en vez de los 15, en vez de 15 amperes circulan 22 amperes. ¿Salta la térmica? Dijimos, la térmica es de 25 amperes. Y ahora hay una corriente de sobrecarga, por algún motivo, que es de 22 amperes. Tengo 22 amperes de sobrecarga. Se conectó algo de más o el aparato que estaba funcionando está funcionando mal. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? ¿Va a saltar la térmica? No. Porque tengo una corriente de 22 y la corriente de accionamiento de la llave termomagnética, la corriente térmica, es 25 amperes. Ahora veamos al disyuntor. El disyuntor está pensado para 20 amperes. ¿Qué va a pasar acá? Y si se rompe con 20 amperes y está circulando 22, se va a romper el disyuntor. Por eso, ¿cuál nos queda elegir? La de 40. El peor de los casos va a ser cuando circula el 25 amperes, que va a saltar la térmica, pero así todo, el disyuntor no se va a romper.
Por eso, el valor de corriente nominal del disyuntor siempre tiene que ser mayor que el de la térmica, porque la llave térmica protege al disyuntor. Eso es lo que hay que tener siempre en cuenta. Y los dos disyuntores saltan, como dije, con una corriente de fuga de 30 mA. Entonces, eso es siempre lo que hay que tener en cuenta cuando elegimos el disyuntor y la llave térmica. Entonces, la térmica es mayor que el disyuntor, porque la térmica protege al disyuntor. La térmica, disculpen, al revés. La térmica es de menor corriente que el disyuntor porque lo protege. Ahora, entonces, como regla, no usen la regla, es mejor, después uno se acostumbra. Es mejor hacer este análisis. ¿Qué pasa si pasan 30, si pasan 25 amperes? La térmica no salta, en este caso el disyuntor se rompe. En este caso el disyuntor no se rompe, por lo tanto, así elegimos el disyuntor. Vamos a colocar la regla de que la corriente nominal del disyuntor, por lo que hemos visto, tiene que ser mayor que la corriente nominal de la térmica. Pero les repito, todas estas reglas cuando hay dos valores uno se confunde, por lo tanto siempre hasta que uno sepa bien conviene hacer este análisis que hicimos acá. Ahora, hay algo que se hace con las térmicas, ¿sí? Cuando uno arregla, esto ya no es en el diseño, pero es en la práctica del oficio cotidiano. Cuando nos llaman para hacer una reparación, en realidad no nos llaman por la falla en sí, porque si supieran la falla la arreglarían. Nos van a llamar porque pasa algo. O salta la térmica o salta el disyuntor. Vamos a suponer el caso de que salta el disyuntor. Dijimos que el disyuntor salta por una fuga a tierra. Y acá va a venir algo muy importante, que es una trampa que se hace en las preguntas que se hacen en las entrevistas laborales. La pregunta es la siguiente: ¿salta el disyuntor si el neutro va a tierra? Y acá viene la respuesta que la vamos a ejemplificar. Tenemos el disyuntor. Y tenemos el activo. Y tenemos el neutro. Ahora bien, tenemos también la Tierra. ¿Cuál es el valor de la Tierra? Siempre la Tierra es 0 volt. Si la Tierra está bien hecha. ¿Cuál es el valor del activo? 220 volts más o menos un cierto porcentaje. 3% debería ser. A veces es mayor, pero vamos a suponer que está todo bien. ¿Cuál es el valor del neutro? En teoría, el neutro tiene 0 volts. ¿Sí? Y acá vamos a ver. Este es un disyuntor diferencial. Entonces, disyuntor diferencial, lo que nos importa a nosotros es la corriente diferencial nominal, que es de 30 mA. ¿Sí? Ahora bien, si el activo se pone a masa a través de una resistencia, tengo una tensión acá, otra tensión acá. Hay diferencia de potencial entre 220 y 0, la diferencia es 0. Por lo tanto, el disyuntor va a saltar, ¿sí? Porque va a circular una corriente diferencial siempre y cuando sea mayor de 30 mA. Ahora bien, vamos a suponer que lo que está puesto a tierra ahora no es el activo, sino el neutro, que es la pregunta tramposa que hacen en las entrevistas. Veamos. Dijimos que para que circule corriente tiene que haber una diferencia potencial. Entre 0 y 0, ¿cuánto es la diferencia? 0 menos 0, 0. Por lo tanto, por más que el neutro toque tierra, no circula corriente. Entonces, en este caso, que es un caso ideal, no va a saltar el disyuntor, porque no hay circulación de corriente.
porque tenemos el neutro con 0 volt y la tierra con 0 volt. Ese es en el caso ideal. En general, nunca tiene 0 volt el neutro, ¿sí? En la escuela, en un caso excepcional, por algún desequilibrio grave, llegamos a tener 14 volt. Pero normalmente, ¿sí?, en la práctica, tenemos entre 6 volt y 3 volt de tensión en el neutro. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Hay diferencia de potencial acá? Hay una diferencia de potencial. Ya existe diferencia de potencial y como hay diferencia de potencial, hay circulación de corriente. Entonces, en este caso, el disyuntor sí va a saltar si el neutro se pone en fuga a tierra. Entonces, la respuesta es, ante la pregunta, si le preguntan en una entrevista laboral, ¿salta el disyuntor si el neutro se pone a tierra? Y la respuesta es, depende. Si el sistema es un sistema simétrico perfecto, cuya tensión de neutro es 0 volt, no va a saltar el disyuntor, porque no va a haber diferencia de potencial, por lo tanto no va a haber corriente de fuga. Ahora bien, en el caso cotidiano, en el caso real, en que el neutro no tiene 0 volt, sino como se dice comúnmente, el neutro está cargado, entonces sí va a haber diferencia de potencial y sí va a haber corriente de fuga, por lo cual el disyuntor sí va a saltar. Esa es la respuesta correcta ante ese tipo de pregunta. Es una pregunta clave en esta entrevista porque determina qué tanto sabe, no solo de conectar y poner tornillos y cables de colores, alguien que se dice electricista, sino que maneja los principios de funcionamiento y conexión de un disyuntor.